Legislativo, congresista Málaga, bienvenido a RPP, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, a toda tu audiencia. Mucho gusto estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hace algunos instantes, primero se aprobó la acusación constitucional contra el expresidente Francisco Sagasti. Sin embargo, no pasó su inhabilitación. ¿Qué es lo que sucedió realmente? Faltaron 6 votos, concretamente. Así es, bueno, yo personalmente solicité que las votaciones se hagan por separado, tanto para la sanción de la inhabilitación como para el desafuero. Y siendo así, creo que hubo ya un mayor margen para poder decidir con mayor criterio. Entonces, lo que pasó fue que el desafuero sí pasó la votación. Yo mismo voté a favor, porque considero que hay suficiente duda razonable como para que esto llegue a la instancia del Poder Judicial y Ministerio Público, ¿no? Más bien lo de la inhabilitación, sí, personalmente mi opinión es que es una medida extrema que no se justifica con una persona prácticamente 80 años. Yo creo que daría una señal equivocada del Congreso. Ese fue mi punto de vista particular. Pero entiendo pues que obviamente había una diferencia cuantitativa entre quienes estaban a favor solo de la inhabilitación o del desafuero. Se ha cuestionado también la poca asistencia de los congresistas de manera presencial, obviamente, al hemiciclo. ¿Qué pasó? Porque recién 24 horas se aprobó que esta sesión se realice de manera semipresencial. Sí, yo creo que ha sido una mala programación de parte de la mesa directiva. No han tomado en cuenta a la hora de programar que esto se hacía prácticamente la víspera del feriado largo, en donde muchos legisladores de regiones están probablemente fuera de Lima y no iban a tener el quórum. Entonces, por eso optaron por hacerlo semipresencial, para poder permitir una mayor votación y que no nos quedemos sin quórum. Pero esto, pues, lamentablemente nos ha jugado en contra también, porque se ha visto un hemiciclo relativamente vacío, ¿no? Correcto. Ya en el caso del expresidente Martín Vizcarra, Alejandro Salas, abogado precisamente del exmandatario, criticó la poca asistencia, reitero, de manera presencial de los legisladores, diciendo que se estaba afectando el debido proceso. ¿Es un argumento válido? No, definitivamente no. Acá no hay nada que cuestionar desde el punto de vista procedimental, legal y jurídico. Ya conocemos al señor Salas, que gusta sacarse argumentos de la manga, y hay que, quienes no hayan podido ver esta presentación, les recomiendo que lo hagan, porque lo que ha hecho el señor Vizcarra con su abogado es un show mediático. Prácticamente ha venido en campaña a dar un mensaje a la nación, a victimizarse, y eso no es o no era el objetivo de su presencia aquí. Martín Vizcarra también ha utilizado esta frase que ya todos conocemos, ¿no? Que se trata de una persecución política. ¿Cómo tomar este argumento de defensa por parte del exmandatario? Bueno, todos somos conscientes de los graves cuestionamientos que recaen sobre el señor Vizcarra, sus casos de corrupción como gobernador de Moquegua antes de ser presidente, el tema de la vacunación, el tema de la compra de las pruebas rápidas, el tema de la disolución del cierre del Congreso. O sea, hay tanto daño que le ha hecho el señor Vizcarra a este país, que yo creo que más allá de lo jurídico y de lo político hay una sanción moral que estamos obligados a sopesar. Claro, esta sería ya la tercera inhabilitación en contra del expresidente Martín Vizcarra. Sin embargo, congresista Málaga, bueno, Vizcarra continúa haciendo campaña electoral. Así es, él no se da por vencido y está, bueno, basándose en la popularidad que recogió durante su presidencia, a pesar de las faltas graves que cometió. Lamentablemente hay todavía muchos ciudadanos que no se dan por enterados de la gravedad de estos hechos. Sin embargo, también se está viendo en este momento en el Congreso la situación de Salvador del Solar, expresidente del Consejo de Ministros. Me quedo con una frase de Salvador del Solar, congresista Málaga. Él señala que todo este proceso nace de una falsedad evidente. ¿Qué opina usted? Mira, yo creo que la defensa del señor del Solar ha sido significativamente más sólida comparada a la del señor Vizcarra, o definitivamente sólida comparada a la del señor Vizcarra, y ha sido muy objetivo en cuanto a los argumentos que ha presentado. Y hay una discusión, bastante detallada sobre el tema de los plazos, la caducidad,
cuando hubo un acta o no hubo un acta del Consejo de Ministros que fue aprobada o no fue aprobada cuando se decidió hacer este cierre del Congreso. Entonces yo creo que ese tema es discutible y por eso el caso del señor Salvador del Solar es más abierto a un resultado no tan negativo como el señor Vizcarra. ¿Podemos entender entonces que su voto ya está decidido en cuanto a la sanción para el expresidente Martín Vizcarra, pero no en cuanto a la situación de Salvador del Solar? Sí, son dos casos muy, muy distintos. Uno puede quizás cuestionar el accionar del señor del Solar y siendo parte del gabinete del señor Vizcarra, pero definitivamente los argumentos en su contra no son tan sólidos como los del señor Vizcarra. Entonces, para que quede claro, por favor, congresista Málaga, usted va a votar a favor de la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra, ¿correcto? Correcto. Y en el caso de Salvador del Solar, votará en contra. Muy probablemente. Tengo que terminar de escuchar el debate, pero mi posición en este momento es en contra. Correcto, correcto. En pocas palabras, ¿cómo calificaría, ya viéndolo con el correr del tiempo, lo que sucedió con la disolución del Parlamento que encabezó el expresidente Martín Vizcarra? En pocas palabras, ¿cómo lo calificaría? Era una medida populista que apelaba mucho al rencor y al descontento de la población, pero visto en retrospectiva creo que a todos nos debe quedar claro que le hizo mucho daño al país. No solamente ellos, sino también este referéndum en donde se prohibió la reelección de parlamentarios porque se ha desestabilizado el régimen democrático y la institucionalidad del Parlamento. Entonces hay mucho daño hecho que hay que sopesar y hay que tener en cuenta. Correcto. En este momento preocupa también la situación en el Congreso a raíz de la designación del nombramiento de una militante de Alianza para el Progreso en una oficina parlamentaria con un sueldo de 19.000 soles y la defensa cerrada que ha ejercido de ella Eduardo Salguán, el presidente del Congreso. ¿Cómo observar esta defensa que, reitero, es una defensa cerrada de la señorita en cuestión? Es una defensa desvergonzada, diría yo, Jorge, porque los hechos están ahí, la evidencia está ahí, y también hay que decir que esta práctica de copamiento partidario y de clientelismo no es nueva. Se viene dando en el Congreso de cierto tiempo atrás con la presidencia y la vicepresidencia de la mesa directiva, en donde se reparten oficinas, se crean cargos, se aumentan salarios, todo en favor de allegados. Entonces, esto, como digo, no sorprende, pero lo que sí molesta, para ser sincero y directo, es esa actitud poco transparente, encubridora del presidente Salguán, que recapitula de alguna manera la reacción que tuvo también frente al escándalo del asesinato de la señorita Vidal, si lo recordamos. Es una misma actitud que se perpetúa, es decir, es como si le resbalaran todos los escándalos en los que se vea involucrado su partido, su bancada y su presidencia. Y precisamente por eso cabe la posibilidad de promover algún tipo de censura contra el presidente del Parlamento o alguna medida similar. Bueno, yo apoyé y voté a favor de la moción de censura anterior por el caso del señorita Vidal que ya mencioné. Y si hoy se presentara una nueva moción de censura también la apoyaría porque creo que es pertinente. El problema es que, como ya sabemos, hay una mayoría que se den favores entre ellos en el Congreso y que probablemente sea más difícil reunir los votos para efectivamente censurar al señor Salguán. Pero yo creo que ante eso tampoco hay que dejar de decir los cuestionamientos que pesan sobre él y exigir, por supuesto, una respuesta política y quizás una renuncia, aun cuando esta no se dé. Yo creo que es importante alzar la voz. Correcto. APP, Alianza para el Progreso, está copando diversas jefaturas en el Congreso de la República. Se habla mucho al respecto, congresista Málaga. Sí, o sea, no necesariamente usted va a ver un patrón de una sección o una oficina o un área que está exclusivamente copada por miembros de Alianza para el Progreso. Obviamente esto es algo más sutil y se da entre varias bancadas en realidad. Claro, y esto preocupa porque encontrar la foto del señor César Acuña en una oficina parlamentaria, bueno, definitivamente es algo completamente irregular. Eso es una falta grave y eso amerita el despido de esta señorita. Eso no hay duda. Esta señorita entonces, Yesenia Lozano, debería
ser despedida o se le debería rescindir el contrato. Totalmente, totalmente. Y mira, no solamente es el tema administrativo, del cual quizás el señor Saguana quisiera discutir, pero yo creo que es un acto de moralidad, es un acto de ética, es un acto de distanciamiento y de salvar lo poco que queda de la imagen de prestigio institucional del Congreso. Yo creo que ese es el deber del presidente. Perfecto. Congresista Málaga, muchísimas gracias por este diálogo con RPP. Buenas noches. Yo les agradezco por el espacio y las disculpas del caso de no haber podido asistir en persona, pero seguimos todavía debatiendo. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Eduard Málaga, congresista de la República.